Resolvemos un nuevo ejercicio del exam 02 de la segunda ronda. En este caso será el ejercicio inter. Lo que nos dice el subject es que tenemos que escribir un programa llamado inter que coja dos cadenas y muestre sin duplicados los caracteres que aparecen en las dos cadenas, en el orden en el que están en la primera cadena. Tiene que estar seguido de un salto de línea y si el número de argumentos no es igual a 2, que muestre un salto de línea. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar unas funciones complementarias donde vamos a determinar si un carácter está en la cadena, otra función para determinar qué posición ocupa ese carácter dentro de la cadena, y por último lo que vamos a hacer va a ser, mientras que exista la cadena, pues comprobar si el carácter está en la cadena, y si el carácter está en la cadena, imprimir el carácter. Lo primero que vamos a hacer es determinar que el carácter se encuentra en la cadena. Vamos a utilizar una función, un int, char instr, char c, char asterisco o cadena de str. Y vamos a utilizar una variable de posición, int pos o poschar, en este caso, la posición del carácter, y la vamos a igualar a 0. Poschar igual a 0. While str poschar, es decir, mientras exista la cadena, y dentro de ese while le vamos a decir if, si str poschar es igual a c, if str poschar igual a c, return 1, es decir, que nos devuelva 1 si encuentra el carácter dentro de la cadena, y corremos por la cadena hacia adelante con poschar más. Cerramos la llave del while y debajo del while ponemos return 0 por si no encontrará ningún carácter dentro de la cadena. Vamos a utilizar otra función, como hemos dicho antes, para determinar la posición de ese carácter dentro de la cadena, y le decimos int poschar instr, char c, char cadena str, char asterisco str. Abrimos la llave y vamos a utilizar la variable de posición dentro de la cadena, int poschar. Poschar la vamos a igualar a 0 y le decimos que mientras exista la cadena while str poschar, y dentro de ese while le ponemos un if exactamente igual que hemos hecho en la función anterior. If str poschar igual a c, y en lugar de que nos devuelva un 1, pues que nos devuelva la posición. Como hemos hecho anteriormente, return 1, pues en lugar de que nos devuelva un 1, que devuelva la posición return poschar. Avanzamos por la posición dentro de la cadena con poschar más. Cerramos la llave del while y le decimos que nos devuelva return poschar, para que en caso de que no encuentre ninguno, pues nos devuelva 0. Viendo la propia función inter, para resolver el ejercicio del inter, vamos a utilizar una función void, porque lo que necesitamos es imprimir el carácter. Void
ftinter, por ejemplo, char asterisco str1, cadena str1, char, una cadena de caracteres, char asterisco str2. Y dentro de esa función vamos a utilizar dos variables, una que va a ser de tipo int para la posición, int posinter, la posición de la función inter, y char c, que es el carácter que vamos a ir imprimiendo. Posinter lo vamos a igualar a 0 y le decimos que mientras exista la cadena str1 while str1 posinter, y dentro de ese while le decimos if postchar in str, es decir, si existe la posición, si encuentra la posición de str1 posinter con str1 mayor o igual que posinter. ¿Por qué lo hacemos así? Porque con esto lo que evitamos es que nos imprima los duplicados. If postchar in str, si la posición por la que vamos corriendo dentro de str, de str1 posinter con str1 es mayor o igual a la posición de la cadena, con esto eliminamos los duplicados. Y dentro de ese if le decimos if char in str, es decir, si encuentra ya dentro de este, una vez que nos hemos quitado los duplicados del medio, y si encuentra el carácter dentro de la cadena, if char in str de str1 posinter dentro de str2, pues lo que hacemos es que c lo igualamos a el carácter por el que vamos corriendo, c igual a str1 posinter. Imprimimos el carácter con un write 1 ampersand c 1, cerramos la llave del if y a la altura del primer if dentro del while ponemos posinter más para que vaya corriendo por la cadena. Cerramos llaves hasta el final y lo que hacemos es que en nuestro main, in main int argc char 2 asteriscos argv, le decimos if argc, si el número de argumentos es igual a 3, if argc es igual a 3, ftinter, que ejecute nuestra función void que hemos escrito antes, ftinter entre argv1 y argv2. Debajo del if hacemos nuestro salto de línea con write 1 barra n 1 y terminamos nuestro main con un return 0. La clave en este ejercicio está en que tenemos que tener claro que tenemos que localizar los caracteres dentro de la cadena y hacemos una función para ello. Para eliminar los duplicados tenemos que ser conscientes de la posición del carácter dentro de la cadena y hacemos una función para ello, int postchar in str. Y una vez que tenemos determinado que el carácter está dentro de la cadena y la posición que ocupan dentro de cada uno, la clave está en este if dentro del while str1 posinter para eliminar los duplicados. If postchar in str de str1 posinter dentro de str1 sea mayor o igual que posinter, y con esto evitamos imprimir dos veces el mismo carácter. Y con eso resolvemos el ejercicio.